Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones, aquí estamos, Pastor Greg, Pastor Christian, listos para otra ronda de preguntas y respuestas bíblicas. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Y a la familia? Todo bien, gracias a Dios, sin ningún inconveniente. Esposa trabajando todavía, pero tomando todos los cuidados necesarios, mis niñas tranquilas en casa, todo bien. Qué bien. Estamos teniendo un pequeño eco aquí. Sí, ¿verdad? Voy a bajar el volumen. Lo puedo apagar, ¿no? Ahí está. La tecnología. Ok. Perfecto. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas que entraron y vamos a tratar de traer clarificación en cuanto a estos temas y estas dudas que alguna gente tiene. Y so, prosigamos, miremos cuál es la primera. Pues sí, vamos. ¿Quieres orar? Dale pregunta. Oh, es Por cierto. favor. Orar siempre es Sí. bueno, ¿verdad? Adelante. Señor, gracias te damos por este tiempo y te dedicamos la siguiente hora, hora y media a ti, mientras nosotros escudriñamos la palabra de Dios y buscamos respuestas bíblicas en cuanto a ello. Y nuestro deseo, Señor, no es de dar la opinión del hombre o de un individuo, sino de traer lo que es comprensión a lo que tu palabra enseña. Y yo pido, Señor, que nos ayudes a nosotros como pastores de explicar estas cosas y de entendimientos a los que están oyendo, Señor, para Sí. que nosotros tengamos mejor comprensión de lo que enseña tu palabra. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el infierno y quién está en control? Bueno, ¿quién es el infierno y quién está en control? Aquí, esta pregunta vino justamente en salió la inquietud en un grupo de vida, justamente de esto, y valía la pena aclarar ciertos puntos con respecto a qué es el infierno, las características del infierno y quién está en control del infierno, porque la mayoría de personas suele tener esta noción de, de lo que ven alrededor, de lo que escuchan, pero no tiene un concepto bíblico de lo que es el infierno. Así que vamos a analizar uh, diferentes puntos acerca de lo que trata el infierno. Este es un tema que incomoda a muchísimas personas, no es un tema agradable, ya que muchos, ya sea correcto o incorrectamente, tienen ya sea una perspectiva bíblica o que no es bíblica, pero trae miedo esta idea. Escuchamos historias del infierno siendo un lugar de fuego, de demonios y tormentos sin fin y varios puntos que realmente asustan a las personas. Y a lo largo de la historia, no sé si has leído el libro de la Divina Comedia. Es, Cuando estaba en high school, sí, hace muchos siglos atrás. era un libro que me acuerdo hace años que leí y es realmente un concepto muy interesante que cuando leí te daban esta versión de niveles del infierno y esa es prácticamente la noción que yo comencé a tener acerca de lo que es el infierno. Yo pensé que esa era la realidad del infierno y muchas personas consideraban que el infierno era de esa forma, de la Divina Comedia de Dante Alighieri se llama el autor. Incluso también en las películas de Hollywood vamos a ver diferentes versiones del infierno, donde vemos un infierno donde Satanás es el que está ahí con una apariencia de rojo, con cachos y con trinche ahí, pero realmente no tiene ninguna perspectiva bíblica con respecto a esa forma como luce. Y la mayoría hemos tenido un concepto contrario a lo que menciona la Biblia al absorber ese tipo de información. Es una perspectiva equivocada de lo que es el infierno. Ahora, muchos también consideran que el infierno es un lugar donde la gente solo va a recibir el castigo momentario y después parte de ahí, no tiene ya que seguir por toda la eternidad. Otros piensan que no es una sensación consciente de lo que ocurre en ese lugar, es decir, que no experimentan un dolor, solo es prácticamente un tiempo de espacio que conseguirán por ese lugar y después van al infierno, pero otros consideran que tampoco existe en lo absoluto el infierno, es decir, que la persona muere y deja de existir.
Entonces, cada uno de estos ejemplos son contrarios a la Biblia. Incluso también el hecho de pensar de que el infierno es una separación de Dios. También es una idea muy errónea el pensar de que Dios no está en el infierno. El hecho de que nos separamos completamente de Él, pero Él está desconectado de ese lugar, también es una idea equivocada. Así que no debemos dejarnos llevarnos por estas ideas equivocadas y vamos a las Escrituras para dar varios ejemplos acerca de lo que habla acerca del infierno. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar diferentes puntos de lo que dice acerca del infierno. Las Escrituras describen el infierno como un fuego ardiente, un fuego eterno. En Mateo 18, del 8 al 9, dice: y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Hablamos justamente de este versículo, creo que semana anterior, y cómo es la advertencia que Jesús da en el hecho de que tienes que hacer algo radical en tu vida para no caer en este pecado, no ser consumido por tu pecado y que viene la condenación que es el infierno. También dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échatelo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y siendo echado en el infierno de fuego. Otra representación y advertencia que Jesús da es Mateo 25:41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una aclaración acerca de cuál fue la razón por la cual fue creado el infierno. El infierno originalmente fue específico para Satanás, para el demonio, y para los ángeles caídos, para los demonios. Por ende, él no va a estar, Satanás no va a estar en control de este lugar. Sería como pensar de que Dios construyó una cárcel y le dio a Satanás el dominio de esta cárcel para que él esté manejando lo que ocurre en la cárcel. No, no es así. La cárcel fue en el sentido figurado, para que él esté dentro de ese lugar. Así que quítate esa noción de que en el cielo Dios está reinando y en el infierno el demonio está reinando. Para ser más claros, incluso en este momento, Satanás no está en el infierno, él está en este mundo, se lo conoce como príncipe de este mundo, hasta que llegue los últimos tiempos cuando Dios lo manda al infierno. Y esa es la razón por la cual fue creado el infierno. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9, dice: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde los cielos con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando habla acerca de excluidos de la presencia del Señor, se refiere al hecho de que las personas que están en el infierno no van a poder gozar del favor de Dios. No significa que Dios no esté en este lugar, porque si consideramos acerca de quién es Dios, Dios es omnipresente, es decir, que se encuentra en todas partes. No quiere decir que está en todas partes, sino que se encuentra en todas partes. Entonces, si el Satanás no es el que está ejerciendo el castigo en el infierno, sino siendo castigado, es Dios, es que está encargado del infierno en este punto. Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 31 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuevamente aquí reitera que es Dios el que está encargado del castigo eterno. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuegos intensos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor?
Esto es en segunda de Pedro. Y en Apocalipsis, capítulo 20, del 7 al 9, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas como es la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. La descripción del infierno también se lo conoce como un abismo. Esto es lo que habla en el Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 11, donde habla que Satanás va a ser echado a este abismo. Es un lugar de condenación, como menciona Mateo 23:33, donde incluso Jesús nuevamente vuelve a advertir, diciéndolos a estos religiosos, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Habla acerca de la condenación en el infierno. Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:29, y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección del juicio. Segunda de Pedro 2:3, y en su avaricia os explotarán con las palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Una y otra vez aquí Jesús, las Escrituras hablan acerca de esta descripción de este lugar donde va a ser de juicio, de condenación, que es un fuego ardiente. Hay varios pasajes que puedo enseñarles aquí que hablan acerca de la evidencia de este lugar de dolor, de sufrimiento. 1 Timoteo 5:24, Hebreos 6:2, habla acerca de la resurrección de los muertos para juicio eterno. Segunda de Pedro 2, el 4, nuevamente acerca de que se van a ser arrojados al infierno. Aquí Judas 6 que dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Aquí incluso dice que hay ciertos demonios que están ya en el infierno, mientras que otros están sueltos en la tierra. La naturaleza del infierno es una exclusión del favor de Dios, como mencioné anteriormente. En Mateo 25, 41, 46 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Y entonces él responderá diciendo, en verdad os digo que cuando no le hiciste a uno de estos más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Existe esa separación, esta exclusión del favor de Dios de los que son en Cristo y de los que no están en Cristo. En Lucas 13:24 menciona, esforzaos para entrar a la puerta por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y vivimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Esto habla acerca nuevamente de la separación, de aquellos que incluso pensaban que tenían una relación con Dios, aquellos que han sido religiosos todas sus vidas, pero no entregaron su vida a Cristo. Solo fueron actores religiosos que, qué sé yo, asistían una vez, tal vez al año a la iglesia y era solo porque la familia los llevaba a fuerzas o algo por el estilo. Creían en un Dios, pero no en el Dios bíblico, sino en un Dios que pensaban que era que crearon en su cabeza, que se diseñaron en su cabeza, lo cual no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Segunda de Tesalonicenses 8:9 dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no observan el Evangelio de nuestro Señor Jesús.
Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo esto es exclusión del favor de Dios, de la presencia de Dios. Y como mencioné anteriormente, esto es un lugar de sufrimiento, no es un lugar, como alguna vez he escuchado gente que dice, no, voy al infierno para pasarla bien con mis amigos que no fueron al cielo. No, no vas a pasarla bien. Esto es un lugar donde es tinieblas, es un lugar de llanto, el crujir de dientes. Crujir de dientes viene a ser este simbolismo de dolor, sufrimiento constante por toda la eternidad. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí no se trata acerca de Satanás, aquí se trata acerca de Dios. Dios es el único que puede hacer perecer el cuerpo y el alma, que es específicamente en el infierno. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, menciona nuevamente aquí lo que habla acerca del tormento, que es con fuego y azufre, tinieblas, y que va a ser para los ángeles, incluso para los no creyentes, y un dolor por toda la eternidad. Entonces, ¿quién va a ocupar el infierno? Mencioné claramente que el infierno fue creado para Satanás y para los demonios. Satanás aquí menciona en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí habla de tres personas, tres individuos, el diablo, la bestia, que es conocido como el anticristo, y el falso profeta. Esto es como la falsa trinidad que se habla en el libro de Apocalipsis. En 2 de Tesalonicenses 2:8 habla nuevamente acerca de esta bestia y del falso profeta. Y entonces será revelado ese inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19, del 19 al 20, habla acerca de la bestia, nuevamente el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, como dije al principio, el infierno fue creado para Satanás y para los demonios. Pero también existe un lugar en este sitio para los malvados. Como Jesús nuevamente advirtió, Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, refiriéndose al infierno. Del 21 al 23 menciona, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicas iniquidad. Esta es una condena rotunda que está advirtiendo Jesús al respecto de aquellos falsos religiosos. Mateos 13:38. Y el campo es el mundo, y las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Esta se refiere a aquellos que no creen en Cristo, aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Jesús nuevamente, aquí en Mateo 23, 29 al 33, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno?
Una y otra vez advierte Jesús. Y durante el Nuevo Testamento también existe advertencia de quién son estos malvados, cuáles son las características de estos malvados. Aquí en 1 Corintios 6, 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una advertencia para aquellos que viven en pecado, para aquellos malvados. Y también tengo que especificar, considera toda la lista que está ahí. No pone el hecho de que uno sea más problemático del otro, porque muchas personas tienden a decir, mira, aquí los homosexuales y afeminados es el pecado más grande. No, porque también pone a los borrachos en esa misma lista. Pone a los avaros en esa misma lista. Los difamadores, los que mienten en esa misma lista. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podría seguir dándote versículos y versículos de cantidad de referencias aquí, porque tengo un montón, pero no quiero. Ya creo que tienes la idea de todo esto. De malvados, no creyentes y todo. Esta respuesta no es por falta de versos bíblicos, Cristian. Definitivamente. Y la advertencia que viene en todo esto viene a ser esto. Y una y otra vez, no estoy inventándome este lugar. Podría darte más versículos una y otra que hablan acerca de este sitio. Es un lugar real. Esto no es una mitología, esto no es un lugar temporal, esto es un tormento eterno donde Dios ejerce el castigo y no Satanás. Jesús habló más del infierno que del cielo y pasó tanto tiempo advirtiendo a la gente para que no vaya allí. Después de todo, si las personas simplemente dejarían de existir, ¿por qué tendría que hacer esta advertencia? Dejas de existir y pasa, o sea, no existe ningún problema. Vive, emborráchate, haz lo que quieras, al final de cuentas no vas a sentir nada. Pero no es así, una advertencia clara que Jesús dio. Entonces, si fuera un lugar temporal, que después vas a salir un rato, bueno, vas a pensar, te voy a sufrir un tiempo y después voy al cielo. No, esto es un lugar de sufrimiento eterno. Y el aferrarte al pecado realmente no vale la pena. Esto es una gran advertencia que Jesús hace para el mundo y considera esto. No existe nada de lo que tú puedas hacer para liberarte del infierno. Nada en tu propia capacidad te puede librar del castigo eterno en el infierno. No importa qué tanto vayas a la iglesia, no importa qué tanto leas la Biblia, no importa qué tanto ores, nada de esas acciones personales pueden borrar tus pecados. Y ese es el gran problema. Lo único que puede borrar tus pecados es el confiar en el sacrificio, en la redención única y suficiente que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él recibió el castigo, la ira de Dios en nuestro lugar. Es decir, que las dos opciones del castigo de Dios es esta. Una, que confías que Cristo recibió la ira de Dios sobre Él. Y ese castigo fue lo que te liberó, que tú seas castigado. Él te otorga su justicia, te otorga su perdón para que tú puedas ir al cielo. Caso contrario, vas a recibir tú el castigo de la ira de Dios por toda la eternidad. Esas son las únicas dos opciones que tienes. El confiar en Cristo es la intercesión que Dios hizo por nosotros, sabiendo que no podemos hacer nada en nuestra propia cuenta para salvarnos. Entonces, esto es lo que habla acerca del castigo, lo que es el infierno, y por qué creó el infierno Dios, es porque Él es santo y Él no permitirá el pecado en el cielo. Él es justo y Él no puede permitir la iniquidad, algo que vaya en contra de su carácter. Por ende, el infierno es una demostración de la santidad de Dios, es una demostración de la perfección de Dios, lo cual hace glorificar a Dios. El hecho de que exista un infierno glorifica a Dios en su santidad y en su justicia. Pero también el otro lado es el hecho de que Él nos salva de este lugar por medio de su misericordia y su gracia. Eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Algo más que tal vez me pase algo? No, yo creo que la próxima vez sería bueno que usaras la Biblia para contestar. Sí, ¿más?
No es para hacer menos la seriedad de este tema, pero ya, yo creo que es una doctrina tan importante que nosotros entendamos porque es lo que a nosotros como cristianos es una realidad para mí, por lo menos lo que me estimula de compartir mi fe con los demás. Porque sabiendo la realidad del infierno, no queriendo que nadie vaya para allá, es algo que me motiva para compartir. Y todas estas negaciones, todos estos deseos de refutar y negar, yo creo que son la forma del enemigo para remover esa motivación y llevar más consigo a ese lugar. Quiere arrastrar a los que sea posible. Sabe que el hecho de engañar a la gente, el taparlos de que no crean el Evangelio, va a hacer que la gente se convenza en cualquier otra cosa para que puedan pensar en su propia justicia. Y lamentablemente también puedo decir esto en advertencia como cristiano: si realmente crees que existe el Evangelio, debería existir una urgencia de tu parte, como menciona Greg, el hecho de que tiene que existir esa urgencia de tu parte si es que realmente ese ser amado, ese familiar, ese amigo que tanto aprecias, rechaza a Dios. Tiene que haber esa urgencia de tu parte que le compartas el Evangelio. Sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie, pero por lo menos podemos plantar esa semilla del Evangelio en esa persona y que sea Dios que se encargue del resto. Es como una advertencia de... me gusta usar este ejemplo, el hecho de que si ves, por ejemplo, a unos niños jugando en un lugar de construcción y de pronto les va a caer una bolsa gigantesca de cemento encima de ellos, si están jugando ahí abajo, no creo que digas, ay, pero es que están jugando, no quiero molestarlos. No, o sea, ves la urgencia, ves la necesidad de tratar de hacer algo para sacarlos de ahí. Hacer lo que sea necesario en tu capacidad para presentar el Evangelio de una forma clara y que el mensaje quede impregnado en sus corazones, y orar para que sea Dios el que haga crecer esa semilla. Amen. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que va un poco relacionado también con la anterior. ¿Qué es la gran tribulación? Vamos, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación es un evento todavía futuro que no ha llegado. Y son 7 años durante la cual Dios derramará su ira sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo Jesucristo. Nosotros en nuestra iglesia y como Calvary Chapel creemos que y no solo porque somos Calvary Chapel, sino porque creo que eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros creemos que la gran tribulación será lo que sigue inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Y que la iglesia será removida de la tierra y llevada al cielo temporalmente durante esos 7 años de tribulación. Y entonces, al final de ello, Cristo regresará y nosotros juntos con Él para establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Pues la gran tribulación es un evento futuro. Son 7 años cuando Dios derrama su ira sobre el mundo. Y se habla de esto en tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y pienso empezando en Daniel capítulo 12, verso 1, donde Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Pues él habla de este tiempo de angustia. A veces se refiere en el Antiguo Testamento como el tiempo de angustia de Jacob. Y voy a hablar de por qué se habla así en un poquito, pero habla de un tiempo de angustia, un tiempo de juicio, un tiempo de la ira de Dios. Jesús también habló de ello en Mateo 24, 21, cuando dijo: porque habrá entonces una gran tribulación.
tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y cuando habla aquí de los escogidos, a veces hablamos de los cristianos como los escogidos, pero en este contexto Jesús está hablando a los israelitas y ellos son los escogidos a quien él se refiere. Y pudiera retroceder a versos 16 y verso 20 y verá que está hablando de Israel y no de la iglesia. Pues a los dos, Daniel como Jesús, hablan sobre el tiempo de problemas, el tiempo de angustia o el día de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Y quizás la mejor descripción de la gran tribulación lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde detalla todos los eventos que transpirarán durante esos 7 años. Y empieza en el capítulo 6 comenzando con la apertura de los 6 sellos de juicio. Y entonces la tribulación continuará con lo que llaman 7 trompetas de juicio y termina con las 7 copas de juicio que serán derramadas. Y entonces, la gran tribulación, si quieres saber más de ello, lea capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis, que es una descripción de ello. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios está estableciendo este tiempo de la gran tribulación? ¿Por qué es necesario tener estos 7 años? Bueno, la razón son varias. Primeramente es la forma que Dios va a usar para traer a su pueblo Israel a arrepentimiento. Parte del plan es de que durante la gran tribulación, por eso se llama el tiempo de angustia de Jacob. Jacob se le cambió el nombre a Israel. Está hablando de la nación de Israel. Dios traerá este tiempo de juicio para quebrantar el duro servicio de Israel. Y será durante la gran tribulación que ellos reconocerán que Jesucristo es su Mesías. Y habrá un enorme avivamiento durante la tribulación, donde Israel regresará, vendrá a reconocer a Jesús como Mesías y se salvarán. La otra razón es porque Dios tiene que derramar su ira, es un Dios justo. Y eso requiere que Él exprese, que Él derrame su ira sobre el mundo que ha rechazado a Cristo. Obviamente, Cristo absorbió la ira de Dios para nosotros los que confiamos en Él. Pero aquellos que le han rechazado, Dios tiene que derramar su ira sobre ellos. Pero hay que distinguir cuando lees el Nuevo Testamento entre la gran tribulación y la tribulación. La gran tribulación se refiere a lo que Jesús y Daniel detallan y lo que Juan describe en Apocalipsis. Pero también Jesús habla que la iglesia tendrá tribulación, ¿ok? Pero eso es diferente que la gran tribulación. A veces gente los confunde. La tribulación que Jesús se refiere que la iglesia tiene que sufrir es distinta. Miren Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues aquí Jesús dice que la iglesia tendrá tribulación. ¿Dónde? En el mundo. Es importante notar que la tribulación que la iglesia enfrentará se origina en el mundo y viene del sistema mundano controlado por Satanás. O sea que Satanás está detrás de los ataques contra la iglesia. Pablo nos dice que nosotros no peleamos contra carne y sangre, sino contra poderes y principados, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales en regiones celestiales. Las fuerzas de los espíritus están luchando contra los hijos de Dios.
Y la fuente de nuestra tribulación es definitivamente el sistema de este mundo gobernado por el enemigo. Ahora, la gran tribulación que vendrá sobre la tierra, esa origina del cielo. Es la ira de Dios derramada en juicio contra los pecadores durante ese periodo. Y vemos que cuando llega el sexto sello es abierto en Apocalipsis 6:12. Los que están en la tierra tratan de esconderse y le piden a las piedras, a las montañas, que caigan sobre ellos y los esconde, ¿qué? De la ira del Cordero. Pues porque el gran día de su ira ha llegado, dice. Y preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? Declaran, tu ira ha venido. En Apocalipsis 14:10 hace referencia a la gran tribulación como la indignación e ira de Dios. Cuando los sellos son abiertos en el cielo, correspondientes juicios vienen sobre la tierra, los ángeles reciben trompetas en el cielo y cuando las suenen juicios correspondientes vienen sobre la tierra. Las copas de los 7 ancianos son abiertas y los 7 ángeles y juicios correspondientes vienen sobre la tierra y todos estos juicios vienen de Dios y se originan en el cielo. ¿Ok? La tribulación que los hijos de Dios, nosotros cristianos experimentamos, viene del mundo gobernado por Satanás. La tribulación que vendrá a este mundo pecaminoso viene de Dios. Y otra vez, ¿por qué Dios haría eso? Porque Él es un Dios santo. Y su ira tiene que ser expresado y derramado. Y si no hemos dejado que Cristo absorbe la ira de Dios para nosotros, entonces nosotros tenemos que enfrentarlo. Y la otra cosa es para que Israel venga a arrepentimiento y reconozcan a Jesús como su Mesías. Ahora, nosotros como cristianos, como estamos en Cristo, no tendremos que pasar por este tiempo de la gran tribulación. Yo creo que vemos esto por todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo pienso en Abraham y notan en la intercesión de Abraham con Dios de no juzgar los justos con los injustos. Recuerda que él sabía que su sobrino Lot estaba en Sodoma. Llegaron los ángeles de visita con Abraham y dijeron, nosotros vamos a ir a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a interceder y él dijo, lejos de ti que juzgues los injustos juntos con los justos. Y él empieza a interceder por ellos y dice, hey, si encontramos 50 y llega hasta 10 justos, tú vas a no juzgar Sodoma. Y dijeron, sí, si hay 10 justos en la ciudad, no juzgaremos la ciudad. Pero no pudieron encontrar ni siquiera 10, solamente la familia de Lot. Y por eso vemos que sacaron primero la familia de Lot antes de juzgar Sodoma y Gomorra. Pues vemos un patrón en la Biblia de que Dios siempre saca los suyos antes de derramar su juicio. Sacó a Lot y su familia antes de que, y dijeron a Lot y a su familia, váyanse, huyan, porque no podemos juzgar hasta que ustedes han salido. Hasta en Lucas 17, cuando Jesús hace referencia al escape de Lot, claramente señala que al mismo tiempo que Lot fue sacado de la ciudad, el juicio de Dios cayó. Pues vemos esa necesidad. En 2 Pedro 2, el apóstol señala que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, poniéndolos de ejemplo, dice. Sin embargo, Dios libró el único hombre justo, Lot, que estaba abrumado por la conducta de la gente alrededor de él vivían.
Así Pedro continúa diciendo en 2 Pedro 2:9, el Señor entonces sabe rescatar de tentación, la palabra puede ser tentación o prueba, a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Pues cualquier argumento que se desarrolle para probar que la iglesia pasará por la gran tribulación y experimentará la ira de Dios, no están viendo lo que dice las Escrituras ni el patrón establecido en las Escrituras, que Dios no juzga a los justos con los injustos. Y claramente dice que los justos no están destinados para la ira de Dios. Pues en resumen, la gran tribulación es esos 7 años, empezando inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia es sacado de la tierra, cuando Dios derrama su juicio justo, su ira justa sobre el mundo por esos 7 años. Y al final es cuando Cristo regresa de gloria para establecer su reino y donde comienza el milenio. Ok, creo que claro, quedó muy claro toda la explicación. Y después de eso viene el infierno. Después de eso. Después de eso viene el infierno. Así que creo que habíamos combinado las preguntas ahí, pero bueno. Ahora, algo que va en relación incluso a lo que es la tribulación es esta pregunta que hicieron, que me pareció muy curiosa, pero aquí está. ¿Qué significa la aparición de ovnis en la actualidad? Bueno, y aquí vamos a ir directo a las escrituras. Quiero responder esto de esta forma. Si vamos aquí a Génesis 1. Ay, te pasé. Buen tiempo. Génesis 1. Menciona, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, partiendo de este punto, la tierra y la raza humana son las únicas creaciones que menciona Dios, que hizo aquí. La pregunta en relación a qué son estos ovnis viene a ser específicamente porque he escuchado a muchas personas, incluso he visto varios videos, que justamente al principio de este año, después de la pandemia, que la NASA dejó libre algunas informaciones, documentos donde se ven objetos voladores y ovnis, lo cual viene la especulación y qué con respecto a los extraterrestres y qué es lo que dice la Biblia con respecto a los extraterrestres. Pero leyendo desde Génesis capítulo 1, aquí lo que vemos es que la Biblia no da razones para creer que haya vida en otro planeta, en otra parte del universo. Si existiera vida en otro planeta, Dios hubiera visto necesario escribirlo en las Escrituras, el poner cierta información para que nosotros estemos atentos a ese tipo de seres de otros planetas, pero no lo hay. Si hay muchas cosas extrañas e inexplicables que suceden, sí, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, esta no es razón para atribuir fenómenos a extraterrestres, a seres de otros planetas. Que si existen causas inexplicables para estos supuestos eventos, sería más bien de un carácter espiritual y más específicamente de origen demoníaco. ¿Por qué digo esto? Y tengo que dar una afirmación bíblica a este punto. Cuando al final de los tiempos se habla acerca de un engaño que se va a dar a la humanidad, en Mateo 24 dice que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, que se conoce y se entiende como los cristianos, los creyentes. Esta teoría del engaño incluiría también a seres extraterrestres de otro planeta. Es una forma de engañar a la gente. Pero por extraño que parezca, esta teoría conlleva cierta credibilidad desde una perspectiva cristiana, si lo vemos desde este punto. La Biblia nos habla acerca de visitantes de otro mundo, sí, pero de un mundo espiritual. Si vemos estos visitantes de otro mundo de una forma espiritual, estas apariciones de extrañas o dar una razón para este tipo de cosas que existen en nuestro planeta, como las pirámides, ciertos lugares de turísticos donde ves cosas extraordinarias de construcciones de
esferas perfectas, de monumentos de piedras que están sobre piedra, la forma como fueron construidas, cosas que realmente humanamente sería difícil de hacer. Todo este tipo de cosas pueden ser explicadas de una forma extraordinaria, ¿no? Es decir, que va más allá de una capacidad humana, pero no necesariamente de un ser que vive en otro planeta, sino puede ser de un ser que está eh, en otro ámbito que viene a ser espiritual. Y estas intercesiones de seres espirituales dentro de nuestra vida se ha visto a lo largo de la historia, desde el principio de la historia. Si analizas en el libro de Génesis, a partir del capítulo 3, vemos la participación de un personaje extraterrestre, es decir, fuera de esta creación terrenal, de plan espiritual que viene a ser Satanás. Satanás está interesado en controlar y modificar el progreso de la humanidad. Él intervino en este mundo para traer algo diferente. Ellos quieren involucrarse, me habló acerca de Satanás y demonios, en el objetivo de alejar a la humanidad de la adoración de Dios, de la atención de Dios. Quieren desviar a todo pensamiento que vaya dirigido a Dios a una perspectiva más fantasiosa, una perspectiva más especial, por ponerlo de esa forma, que va desconectado de la Biblia. Es por eso que podemos responder acerca de eventos de fantasmas, por ejemplo. Cuando la gente pregunta, ¿crees que existen fantasmas? Pues decirle fantasmas realmente no existen. Pero cuando les digo la verdad de que demonios existen, realmente te pones en más pánico que lo de fantasmas, porque prefieres un fantasma que un demonio. Pero en realidad son esos, son demonios. Demonios que quieren engañar a la gente haciéndose pasar por personas que han fallecido. Y muchos dicen, pero por ejemplo, yo tuve me he topado con gente que dice, yo fui a un medium, una persona que sabe que puede contactarse con los muertos y me dijo ciertas cosas de un abuelo, un tío, un familiar que falleció. ¿Y cómo puedes decirme que eso no fue cierto? Pues de que fue cierto, de que recibió esa información, sí fue cierto, pero de que haya sido esa persona que dices que fue tu familiar, no lo es. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que una persona aparte está en presencia de Dios. Y ¿cómo supo esa información? Es por eso que estamos hablando de un ámbito espiritual. Nosotros estamos viviendo en un lugar terrenal, pero a nuestro alrededor existe un ámbito espiritual que no podemos ver, que no podemos observar. Demonios no son omnipresentes, no tienen la capacidad de estar en todas partes, pero existen tantos que pueden comunicarse el uno del otro. Y es donde existen toda esa información. Pueden observar nuestra vida, pueden describir nuestra vida, hacerse pasar por alguien que tú conoces. Otra forma en la cual los demonios tienden a engañar a la gente viene a ser por apariciones, haciéndose pasar por ángeles o por visiones de seres para engañar a la gente. Claro ejemplo, la Virgen de Fátima. Muchas personas consideran que la Virgen de Fátima apareció y que dio un mensaje y digo, realmente sí, no puedo negar eso. Y hay otras apariciones de diferentes lugares del mundo acerca de vírgenes que aparecieron y que se dieron eventos sobrenaturales que sí, realmente existieron. Pero que haya sido la Virgen María, no lo es. Realmente no lo es. Porque si analizas el mensaje, y dimos una respuesta acerca de esto hace un par de semanas, acerca de esas apariciones, el mensaje que otorga es una desviación acerca de la adoración a Dios y es una desviación a otro ser, que viene a ser en este caso la Virgen María, que viene ahora a buscar adoración hacia ella, cuando en realidad no es la Virgen María, si son demonios que intentan intervenir en el mundo para engañar a la gente y desviar la atención al Dios Todopoderoso. Y también durante la historia vemos en dioses griegos, por ejemplo, mitologías de dioses, de seres poderosos, vienen a ser este tipo de entidades demoníacas. Entonces, la interacción con los humanos podemos ver incluso a partir de Génesis 4. Esta es otra intervención de demonios en Génesis 4 que dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios, esta sección es importante, se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Aquí habla acerca de estos hijos de Dios. Estos se consideran como ángeles. Recuerden, los demonios siguen siendo ángeles. Son ángeles caídos, pero siguen teniendo esa capacidad de ángeles. Estos seres poderosos habían tenido relaciones sexuales con mujeres de alguna u otra forma. A pesar de que son seres espirituales, lograron conectarse con los seres humanos. Y lo que menciona aquí de crear estos héroes, lo que hablan acerca de gigantes. Entonces estamos hablando de seres superiores, de seres que tienen esta capacidad de hacer cosas excepcionales y produjeron una raza superior conocida como
Nephilim. Hay similitudes sorprendentes entre el relato bíblico y los relatos que se encuentran en otras culturas. Hablan acerca de estos personajes con gran poder, los cuales incluso la mitología griega habla acerca de historias de titanes, de semidioses, escritos antiguos, por ejemplo, de sumerios, de dioses como dioses Anunnaki, que vinieron del cielo para habitar en la tierra con los hombres. También es interesante observar que estos dioses sumerios, que se llaman, generalmente venían ellos de formas de serpientes. Incluso cuando ves en los gráficos egipcios, en diferentes culturas, ves estas criaturas dibujadas de una forma extraña. Y te vamos a pensar, ¿de dónde sacaron este tipo de ideas, estas formas? Aquí podemos ver la conexión bíblica acerca de estos seres que se unieron y de lo cual Dios intervino al respecto. También es práctico para un incrédulo creer en extraterrestres y lo que presentan acerca de los seres que viven en otro mundo, que vienen a ser estos demonios de la historia. Ahora, estos demonios que se los relaciona con extraterrestres, estos son relatos que, si lo añades con las cosas increíbles que puedes ver en todo el mundo, de construcciones, de descubrimientos que son difíciles de explicar para un ser humano lograr la capacidad de hacer este tipo de cosas en la antigüedad. La teoría es el hecho de que estos no fueron extraterrestres, como se conoce en la actualidad, la idea de que viven en otro planeta, sino que viven en otro ámbito espiritual. Y estos demonios, que se hacen pasar por seres alienígenas espirituales, por ponernos así, vienen a hacer ciertos tipos de cosas en el mundo para engañar a la gente y buscar adoración de la gente hacia ellos. Nuevamente, solo analiza ciertos ámbitos de la historia de diferentes culturas y ves ese patrón que se repite una y otra vez. Estos traen sabiduría, conocimiento sorprendente a los hombres, como mencionamos acerca de Génesis 6.4, que se unieron con mujeres e intentaron crear seres humanos superiores. Y de la experiencia con Eva, con la serpiente, vemos que los demonios tentarán al hombre, si es que lo hicieron una vez, y tratar de engañar a la gente, van a hacerlo y seguirán haciéndolo nuevamente para apartar a la gente de alguna otra forma de adorar y alabar al Dios Todopoderoso. Esto es algo que nosotros como seres humanos somos muy susceptibles, especialmente cuando no nos aferramos a una verdad objetiva, que viene a ser la palabra de Dios. Tendemos a creer cualquier cosa que se nos presenta. Y cualquier idea fantástica del maligno que quiere engañarnos para el hombre es fácil de creer. Y por eso es que somos muy atraídos por películas de ciencia ficción y cosas por el estilo, porque nos atrae lo que va mucho más allá de nuestra capacidad. Y si es que no es Dios, el demonio sabe cómo engañar nuestra mente. Recuerda que me gusta esta frase que dice que el demonio más sabe por viejo que por diablo. Y sabe cómo hacernos caer en este tipo de cosas. Entonces, podría al final de los tiempos que tengamos un engaño similar en el cual los demonios nuevamente se presenten como seres extraterrestres. Bueno, aquí es donde voy a poner una pausa, un punto final, y voy a comenzar a especular. No es ninguna perspectiva bíblica, no es ninguna profecía, sino son especulaciones santificadas, por ponerlo así. ¿Cómo podría relacionarse en todo esto? Ahora, la Biblia no aborda directamente el asunto, no habla directamente de este tipo de situación, pero es posible, por un sinnúmero de razones, que se dé este engaño por medios de estos seres alienígenas espirituales que vienen a ser demonios. El mundo se unirá bajo un poder del anticristo. Esto sabemos que todo el mundo va a estar uno en gobierno, en religión, en moneda, en política, todo va a ser uno. Y para que esto se dé, realmente tiene que existir algo sumamente caótico para que todos los países, todas las naciones rindan su soberanía y que pueda ser una sola. Ahora, la motivación puede venir de algo fuera, algo externo. Y un extraterrestre puede ser una idea a favor, es decir, que seres vengan de otro lugar y que unan a todo el mundo en esta forma, trayéndonos una nueva sabiduría, un nuevo conocimiento, y así trae todo el mundo en una sola. O como también puede ser la otra opción, seres de otro lugar vienen a este mundo a atacarnos, a tratar de, qué sé yo, incluso viene por el engaño tal vez de hacernos pensar de que cuando se dio el arrebatamiento ellos vinieron y quitaron a todas las personas del mundo y vienen a atacarnos. Y por ende el mundo se une como uno para
contrarrestarlos. Cualquiera de estas ideas, estas especulaciones pueden funcionar. Esto sería una manera eficaz de engañar a un gran número de personas para que todos nuevamente se unan con un solo gobierno y que alguien tome el control de todo el mundo y por estos demonios. Este engaño demoníaco podría proporcionar una respuesta a las preguntas sobre incluso el origen de la Tierra. La teoría científica vigente de la evolución de la vida, que habla acerca de que fue de manera espontánea, de que los inicios de la vida fueron a partir del Big Bang, considera que esto es una teoría que no tiene una respuesta rotunda acerca del origen del mundo. Nosotros conocemos que bíblicamente Génesis 1 dice que el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero el mundo, como quiere quitar esta idea, considerará cualquier otra idea fantasiosa como verdadera. Incluso el Big Bang, que dio el inicio, podrían ser reemplazado por el hecho de que un ser de vida en otro planeta se dio el tiempo o seres de crear la Tierra en este lugar. Si los extraterrestres vinieran y dieran una explicación acerca de la vida en este mundo, te apuesto que muchas personas creerían en eso en lugar de lo que por más de 2000 años tenemos en las Escrituras. Y sería una explicación convincente. O sea, hay muchas personas que prefieren creer este tipo de cosas. El ateo famoso Richard Dawkins, incluso cuando tuvo una entrevista acerca de la creación del mundo, negó acerca de que Dios fuera el creador, negó acerca de un diseñador inteligente. Pero lo más curioso de todo es que al final de esto dijo, es muy posible que una inteligencia extraterrestre haya causado la vida en este planeta. O sea, se niega a creer lo que dice Dios, pero puede creer en una fantasía que un extraterrestre vino y comenzó el proceso de la vida en este planeta. Entonces, los demonios que vengan de una forma de engañar, como siendo extraterrestres, serían capaces de engañar a muchos por medio de señales, de maravillas. Recuerda que los demonios, al igual que el anticristo, los falsos profetas, engañarán con falsos milagros. En segunda de Tesalonicenses 2:9 dice incluso, este inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Son cosas que van a engañar a la gente. La gente se va a asombrar de esta capacidad. Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Nuevamente, esto es para demostrarte que nosotros como seres humanos, cuando no creemos en la verdad objetiva de Dios, tendemos a creer en otra cosa menos perfecta, menos tangible, verdadera. Recuerda que Satanás, a pesar de ser un ángel caído, como mencioné, tiene todavía esa capacidad y poder de ser un ángel. Tiene esas características de un ángel. Es mucho más poderoso y puede hacer cosas sobrenaturales que nosotros no podemos hacer. Si es que los ángeles pudieron engañar, comenzando con Satanás, pudo engañar a Adán y Eva. Después, por la intervención en Génesis, al unirse con la humanidad, si vemos también el engaño que utilizó para que muchos católicos crean que esta supuesta virgen viene en aparición y engañó a gente para que sea parte de la adoración única y exclusiva a Jesucristo. Si gente se deja engañar por medio de mediums, por escuchar a fantasmas, a personas del pasado, no será difícil el hecho de que se presenten como extraterrestres para poder nuevamente apartar a la gente por algo menos sustancioso y menos real, verdadero como es la palabra de Dios. Nosotros tenemos una fascinación por lo que es los extraterrestres porque los medios de comunicación nos han ayudado a creer este tipo de cosas. Sería un asunto muy fácil para demonios el llevar a cabo algo tan engañoso. Más y más personas están obsesionadas con la existencia de extraterrestres. Y sobre todo porque las películas nos enseñan, vemos películas como de Marvel, de superhéroes, que extraterrestres invaden y nos atrae cada vez más esta idea. Y moldeamos los medios de entretenimiento moldean esta opinión pública para que al final de los tiempos no sea tan difícil de digerir. Así como fábulas del demonio, por ejemplo, que se consideraba que el demonio, incluso muchas personas cuando le preguntas a alguien cómo es el demonio es una persona que tiene una vestimenta roja, que tiene cachos, que tiene trinche. Realmente esa no es la descripción del demonio. Si es que estudias la historia de la iglesia, esa fue una descripción que se dio en la iglesia para burlarse del demonio. Pero
a partir de que se repitió una y otra y otra y otra y otra vez, ahora esa es la noción que se originó como una fábula, que ahora la gente piensa que esa es la realidad, que lo pone al demonio como una persona roja y de esta forma. Realmente no es la descripción del demonio. Y si te das cuenta, si es que por medio de una fábula, por medio de un engaño de burla, la gente tiene ese concepto ahora, ¿cómo no va a ser tan fácil el engañar a la gente con tanto bombardeo de información por medio de entretenimiento acerca de quiénes son estos extraterrestres, para que la gente pueda, cuando se presenten de esta forma, engañar a la gente, si es que este va a ser el caso? Se puede preparar el camino para engañar a la gente de una forma muy sencilla por medio de la influencia de lo que está consumiendo. Y esto es en proporción mundial. Si es que los demonios tienen este plan, considera que nosotros no tenemos nada que temer. Conocemos la verdad, así que no tenemos miedo de este tipo de cosas. En Cristo conocemos la verdad. Y el Señor ha dicho que Él no nos dejará, no nos abandonará y nos protegerá. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. En Mateo 10:31 dice, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo aparecerá. Esto sí es bíblico. Sabemos que va a aparecer. Incluso no me sorprendería si es que ya él está vivo en este momento en alguna parte del mundo haciendo el plan para poder presentarse. Y el engaño demoníaco que el mundo va a consumir de esta forma puede que sea de este estilo por medio de extraterrestres, pero confiamos en el Señor, nuestro Salvador, Redentor y Protector de nuestras almas, que Él nos cuidará, nos protegerá, incluso, como mencionamos anteriormente, para este entonces tal vez ni siquiera estaremos en este lugar. El arrebatamiento ya se dio y nosotros no tenemos que lidiar con esto. La verdad considera que Dios es el que gana. Estas señales son, si vemos de esta forma, la señal del anticristo y las cosas que van a ocurrir, nos hacen pensar de que este realmente no es nuestro lugar final, este no es nuestro destino final. Y cuando vemos este tipo de cosas, más que preocuparnos, qué sé yo, pandemias, guerras, cosas por el estilo, es decir que el mundo está, como menciona la palabra de Dios, sufriendo dolores de parto. Y esto te dice que Jesús está por llegar pronto. Sea cual sea la forma como el Satanás va a engañarnos, como el anticristo se va a presentar, realmente eso no tiene por qué preocuparnos, porque todas esas señales solo nos dicen que ya vamos a llegar a nuestro destino final, que es estar con Dios por toda la eternidad. Eso. No E.T. No E.T., lo siento. Mala onda. Listo, entonces vamos ahora con la última pregunta. Isaías 53:5 promete que como cristianos estamos absueltos del coronavirus al ser sanados por las heridas de Cristo. ¿Qué nos dices al respecto? Muy bien, siempre hay muchas preguntas acerca del virus y cómo eso, qué es lo que la Biblia dice acerca de esto y cómo podemos entender esta situación bíblicamente. Pues empezamos con el verso que hicieron, que fue Isaías 53:5, ¿ok? Y contestemos comenzando ahí. Es un verso famoso que dice, mas él fue herido, y es profético, está hablando de Jesucristo, ¿ok? Por eso la Biblia de las Américas pone el él con E mayúscula. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Que esto siempre ha sido famosamente uno de los versos donde los llamamos los maestros de la fe, los maestros de la prosperidad, lo que declaran gente sano y dicen que si solo tuviera suficiente fe pudiera ser sano de la enfermedad que tienes, etcétera, etcétera. Esto es uno de los versos principales
a la cual ellos apoyan su doctrina falsa. Dicen, por sus heridas hemos sido sanados. O sea, que lo que Cristo sufrió en la cruz, los latigazos, los clavos por las manos, todo el abuso, que eso nos garantiza como cristianos de ser sanados de toda enfermedad. Solamente tenemos que proclamarlo y creerlo y tener suficiente fe. Y este verso no está hablando de eso. Esto no es una promesa que Dios va a sanar a todos sus hijos. Porque entonces ellos lo que están implicando es que si tú o uno de tus hijos o alguien no es sanado, significa que no eres hijo de Dios. Y eso es lo que ellos indirectamente están infiriendo. Pero lo que hay que entender es que esta palabra sanados que aparece al final del verso 5 es la palabra hebrea rapá, que principalmente cuando aparece en el Antiguo Testamento es usada en sentido espiritual y no hablando de sanidad física. Está hablando espiritualmente sanado. Y por ejemplo, en Jeremías 3:22 aparece el verso diciendo, volved, hijos infieles, y yo sanaré vuestra infidelidad. Está claro que él no está hablando de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual, porque lo va a sanar de su infidelidad. Y es esta misma palabra hebrea rapá. Pues nosotros tenemos que no siempre estudiar las cosas en contexto. Y si nosotros retrocedemos unos versos en Isaías 5, van a ver que él está hablando espiritualmente y no físicamente. Pero otra forma de interpretar estos versos problemáticos es de ver si uno de los autores del Nuevo Testamento lo citaron. Y nosotros, viendo que el Espíritu Santo es el que inspiró los autores del Nuevo Testamento, vemos de qué forma, en qué contexto usan el verso del Antiguo Testamento y cómo ellos lo estaban interpretando, y eso nos ayuda a nosotros a interpretarlo. Y en este caso del Isaías 5, Pedro lo citó en 1 Pedro 2. Y dice, y él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque, y aquí él cita Isaías, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pues cuando Pedro dice que Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz, es evidente que cuando Pedro leía Isaías 55, él lo entendía en contexto espiritual, de una sanidad espiritual y no una sanidad física. Pues, ¿cómo esto relaciona con el coronavirus? Bueno, porque hay aquellos que están diciendo que si uno es cristiano, que no tiene que temer al coronavirus porque por fe, Dios nos ha sanado de todas las enfermedades, de todo mal físico. Y yo voy a precaucionar sobre tomando esa postura. Primeramente, no es lo correcto bíblicamente. Y segundo, yo creo que puede traer mucho daño a ti y a otros espiritualmente. Pero ¿cómo debemos nosotros como cristianos responder a un mundo atrapado en medio de una pandemia como esta? Bueno, yo creo que si nosotros analizamos la historia de la iglesia,
podemos aprender muchas cosas de nuestros antepasados espirituales. O sea, nosotros no somos la primera generación de creyentes de enfrentar esta pregunta o una pandemia. De hecho, menos de 150 años después de la resurrección de Cristo, una pandemia devastadora se extendió por todo el Imperio Romano, una serie de plagas. La primera pandemia, conocida como la plaga de Galeno, comenzó en el año 165 después de Cristo y duró 15 años. Nosotros llevamos ¿cuántos meses? Y estamos desesperados. Imagínate 15 años de pandemia. Y esta pandemia fue tan devastadora que cuando terminó, entre 25 a 33% de la población entera del Imperio Romano había muerto. Los testigos describen caravanas de carros y carretas transportando los muertos. Ciudades y pueblos enteros fueron abandonados y desolados. Después de eso, en el año 250 a 262, 12 años, otra plaga llamada la plaga de Cipriano pegó al imperio. Y en su apogeo, 5,000 personas al día murieron solamente en la ciudad de Roma. Y tengan en cuenta que cuando todo esto sucedió, los cristianos todavía estaban en sus años juveniles. La iglesia todavía solo tenía 150 a 250 años de haber empezado. Estaba todavía en sus años formativos. Y es impactante ver cómo los cristianos, primeros creyentes, respondieron a estas pandemias. Y yo creo que podemos aprender de su ejemplo. En una carta de Pascua del año 260 después de Cristo, Dionisio, el obispo de Alejandría, escribió un relato de los esfuerzos de los cristianos locales para atender a las víctimas del peste, a menudo a costo de sus propias vidas. O sea, la iglesia respondió y empezó a cuidar a los enfermos. Y eso es lo que este obispo Dionisio escribió acerca de eso. Dice, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un abundante amor y lealtad. Solo pensaron el uno en el otro y nunca en salvarse a sí mismo. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándoles en Cristo. Escuche esta parte. Y con ellos partieron esta vida sumamente feliz, porque fueron infectados por otros con la enfermedad, contrayendo la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, cuidando y curando a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. O sea, él está documentando diciendo, la iglesia durante este peste respondió cuidando a los enfermos, ayudando a los necesitados. Y en el proceso, ellos, los cristianos, contrayeron la enfermedad, la peste, y ellos murieron. Y él está dándoles elogios diciendo, mire qué fidelidad, qué lealtad, que ellos estaban dispuestos de rendir sus vidas para ayudar a otros. Hicieron eso en amor, que estaban siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no les condena, Él no los critica diciendo, no tuvieron fe, no eran verdaderos cristianos, una peste no puede tocar a un cristiano, no. Él reconoció, ellos son personas de fe y están verdaderamente mostrando su fe, viviendo su fe, en que estaban ayudando a los más necesitados.
Este comportamiento de autosacrificio por parte de los cristianos fue aún más notable cuando te das cuenta de que la plaga llegó inmediatamente después de una ola de 3 años de persecución de los cristianos por orden del emperador Valeriano. En otras palabras, los cristianos acaban de ser perseguidos por su fe por 3 años, pero ellos aún así ayudaron a los necesitados, si eran cristianos o no. Mientras los cristianos cuidaban a los enfermos, cuando aparecieron los primeros síntomas, los incrédulos, la forma que ellos actuaron fue que sacaron los enfermos a las calles a morir solos. Dionisio describe el evento en su ciudad, en el año 251 después de Cristo. Él dice: al comienzo de la enfermedad, ellos, los paganos, se alejaron a los enfermos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a las carreteras antes de morir, y trataron a los cadáveres no enterrados como tierra, con la esperanza de evitar la propagación y el contagio de la enfermedad fatal, pero no importa lo que hacían, les resultó difícil escapar. En otras palabras, los paganos echaban a sus seres queridos a la calle, aun cuando estaban ellos, moribundos, a punto de morir, no les importó, los echaron y no querían nada que ver con ellos, y eran los cristianos que respondieron cuidándolos. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque los primeros líderes cristianos recordaron y enseñaron a su pueblo la esperanza de la resurrección, y los ayudaron a dar sentido a la muerte. Los cristianos creían que Jesucristo había conquistado la tumba. Por esta razón mantuvieron tenazmente la convicción de que la muerte no era el final de la vida, sino la entrada a la vida eterna. Y librados del temor paralizante de la muerte, los primeros cristianos buscaron proactivamente brindar atención básica a los enfermos y moribundos en lugar de abandonarlos. Y como resultado, los cristianos probablemente salvaron innumerables vidas, y el simple hecho de proporcionar alimentos y aguas para aquellos que eran demasiado débiles para hacer frente a sí mismos habría aumentado considerablemente las tasas de supervivencia. En otras palabras, estos cristianos, ellos actuaron en fe de que hay vida eterna, y por eso ellos pudieron ayudar a estos necesitados. Pues no es por falta de fe que murieron. Muchos murieron porque tuvieron fe. Tuvieron fe de que ellos iban a seguir viviendo, aun si morían en esta vida. Y por eso ellos ayudaron. Y muchos de ellos contagiaron esas plagas y murieron físicamente. Pues, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos primeros cristianos y cómo ellos enfrentaron esas plagas? Bueno, primero debemos enfrentar esta y todas las crisis que se presentan con valor. ¿Okay? Vemos el valor de estos individuos y que el miedo no tiene lugar en la vida del creyente. Nosotros afirmamos y entendemos que Dios tiene el control. Y en momentos como este, nuestras acciones demuestran la sinceridad o la falsedad de estas declaraciones. Nuestros votos matrimoniales incluyen la frase "en enfermedad o en la salud", ¿verdad? Bueno, nuestro compromiso con Dios no exige menos. Con esto no descarto completamente el papel positivo del temor que puede jugar en nuestras vidas. Si un perro rabioso se acerca
su temor a esa amenaza puede salvarle la vida. Pues yo creo que debemos ser sabios y tomar medidas para protegernos de contagiar este virus. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos tener este miedo irracional y paralizante que provoca desesperación y que nos roba de toda esperanza, paz y confianza en el futuro. ¿Ok? Segundo, el COVID-19 no nos libera de nuestras obligaciones como seguidores de Cristo. Nuestro discipulado no depende de las circunstancias. La regla de oro de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es suspendido en tiempos como esta. Eso significa que hablar o pelear por el último rollo de papel higiénico en Walmart no es solo un comportamiento socialmente inaceptable, sino también una conducta abiertamente no cristiana que no debe tener parte en nosotros. La generosidad sigue siendo una obligación. ¿Ok? So, recordemos eso. Tercero, la vida cristiana es de sacrificio. Eso se duplica en tiempos como estos. Cristo ordena a sus seguidores que tomen sus cruces diariamente. No solo cuando las cosas van bien, cuando el cielo es azul y el sol ha salido y todo, no, diariamente. Y debemos ser los que den el ejemplo a los demás. Es posible que seamos llamados a sacrificar nuestra comodidad, nuestros recursos personales, nuestro dinero o incluso nuestra salud y seguridad. Y cuarto, con el sacrificio viene un elemento de riesgo. Se nos promete la vida eterna. No se nos promete una vida terrenal libre de enfermedades, molestias o dolor. Tampoco se nos promete una larga vida en esta tierra. De hecho, a veces ser obediente a Cristo significa arriesgar nuestras propias vidas. Yo estaba leyendo el día de ayer una carta que Martín Lutero escribió durante una plaga en los 1500. Y no se lo voy a leer, no hay tiempo para eso. Pero los puntos, un pastor le había escrito a él porque mucha gente estaba huyendo de las ciudades para protegerse de las plagas. Y él preguntó a Martín Lutero, ¿qué es lo espiritual en hacer en esta situación? ¿Me quedo o me voy? Y en esa carta lo que Martín Lutero dijo es que no hay un lado espiritual y uno no. Él dice, depende. Si uno como pastor, dice, tiene que huir por el bien de su familia, por el bien de su protección. Dice, mientras usted ha dejado otro pastor encargado de su grey, de su rebaño, dice, está bien si sientes que necesitas hacer eso. Pero si sientes que no debes y debes quedarte, dice, obedezca eso. Y Martín Lutero, él dice, yo mismo he decidido no huir. Y lo que nosotros sabemos es que Martín Lutero y su esposa, y estaba embarazada, trajeron muchos de los enfermos a su casa y ellos mismos lo cuidaron. Pero él dijo, eso no me hace más espiritual. Eso no significa que eso es lo correcto en hacer. Él dice, eso es lo que Dios me ha instruido, me ha mostrado hacer. Lo que vemos es que aún Martín Lutero dijo, nosotros no debemos tomar un lado u otro y poner gente
abajo porque ellos se han aislado, porque ellos siempre usan máscaras. Oh, ustedes no tienen fe, por eso usan máscaras. Y tratar de sobre espiritualizar esta situación. Eso no está bien. Y no es muestra de fe que si usted anda a todos lados sin máscara, mire cuánta fe tengo yo. Eso no está comprobando nada a nadie. Por cierto, yo estaba leyendo recientemente en Italia, cuando en Italia estaba bien grave la situación. Y voy a destruir el nombre de este tipo. Giuseppe Berardelli, ¿ok? Él era un pastor en un área de Italia ya mayor. Él tenía 72 años y él estaba en el hospital bien grave y algunos de sus feligreses compraron un respirador, ¿se llama? Yeah. Ok, un respirador para él, para ayudarlo. Y lo trajeron al hospital para que los enfermeras se lo conectaran, pero él decidió dárselo a un paciente más joven, que él ni siquiera lo conocía, que también estaba luchando en respirar debido al virus. Y yo digo, ok, ahí está fe. Este hombre sabía a dónde él iba a ir. Él tenía confianza, yo estoy en manos de Dios y si Dios me quiere llevar, que me lleve. Y él terminó falleciendo, por cierto. Pero él dijo, yo miro a este muchacho, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé dónde él va a pasar eternidad. Y él se sacrificó a sí mismo para ayudar a este jovencito. Eso es fe. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado en este tiempo de hiperespiritualizar todo y de tratar de exaltarnos espiritualmente o poner a otros menos espirituales porque no tienen los mismos convicciones o pensamientos o sentimientos que nosotros. Nosotros tenemos que respetar que toda persona, ellos son, no toda persona, pero todo cristiano tiene al Espíritu dentro de ellos y que el Espíritu les va a enseñar y les va a hablar. Y vamos a respetar que ellos están escuchando y mientras no están haciendo nada pecaminoso como robando papel higiénico de su vecino, nosotros no podemos juzgarlos. Tenemos que solamente decir, bueno, yo voy a hacer lo que siento que Dios me está diciendo y usted tiene que hacer lo que Dios te dice a ti. Porque no hay directivas claras en la Biblia de cómo enfrentar un pandemia, ¿ok? Y nosotros sabemos que mientras estamos aferrándonos al Señor y confiando en el Señor y poniendo nuestras esperanzas y orando a Él, eso es lo que la Biblia nos enseña que hacer. Y tenemos que tener cuidado en cómo tratamos a nuestros hermanos en esa forma. Tratar el evitar el abuso espiritual que a veces viene por el pensar de que si yo no estoy enfermo es porque creo en Dios, pero mi hermano que se enfermó, su fe no está tan fuerte. Viene a ser un abuso espiritual que realmente no es saludable. No es saludable. Dios. Y la verdad es, yo conozco gente cristiana, gente fiel que ha fallecido, que han contagiado al virus. No debemos pensar así. Viene a ser un daño y sobre todo también estás tergiversando las escrituras porque realmente eso no es una promesa del hecho de que, como mencionamos específicamente acerca de este pasaje, Isaías 53:5, no se trata acerca de sanación física, sino que va mucho más allá de eso, que es la sanación espiritual, que fue la promesa. Claro ejemplo, Pablo. Él estuvo enfermo y aún así siguió sirviendo. Entonces, tratan de no cometer ese error y ser razonable, incluso también cuando se trata de
El problema que estoy viendo en muchas personas es el hecho de usar máscara o no usar máscara. Ah, míralo también de esta forma. O sea, si uno se siente, no, me siento oprimido porque el gobierno me dice qué es lo que tengo y no tengo que hacer. Entiendo tu perspectiva, entiendo lo que quieres decir. Y el punto desde una perspectiva cristiana es el hecho de usa máscara no por el hecho de que alguien te obligue, sino porque eso es algo que ah, le hace sentir bien a alguien que tiene un nivel espiritual inferior al tuyo, tal vez en el hecho de madurez espiritual, quiero decir, y que se siente más protegido, lo haces por el bien de los demás. Das un buen testimonio a los demás. A pesar de que pienses que a ti no te afecta, ok, perfecto. Entonces, a ti no te afecta, pero lo vas a usar por la otra persona. O sea, piensa en los demás. No pienses únicamente en ti y decir, no, yo quiero estar en lo correcto. Y, sí, te entiendo. Pero considera a los demás también en ese punto. En mis estudios, tanto en la universidad como en seminario, yo no he tomado una clase en virología, pues yo no sé de los virus Yeah. y a mí, yo puedo tener mis opiniones, pero yo qué sé. Y la verdad es, yo debería escuchar a los expertos y, hey, si yo averiguo que, el próximo año que todos estuvieron mal, ya, pero ¿qué perdí? Usé máscara. Yeah. Mis oídos quizás están un poco más salidos, pero ¿y eso qué? Yo prefiero ser sabio y ser precavido que lamentarlo después. Y sobre todo das un buen testimonio, porque si es que no estás usando máscara por el hecho de querer revelarte y después quiero compartir el evangelio, así como que, Yeah. ¿qué testimonio das? Bueno, eso creo que es todo lo que tenemos para ustedes esta noche. Y no sé, ¿algún anuncio o algo que quisieras decir? Bueno, solamente quiero anunciar que nosotros vamos a continuar por ahora, por algunas semanas más, nuestros servicios en línea. Voy a poner una explicación en unos días en Facebook para explicarles. Pero vemos que los números todavía siguen aumentando en Arizona. Tenemos mucha gente que son familiares o conocidos y aún gente de la iglesia que ha contagiado del virus o que se están recuperando del virus. Yeah. Yo creo que mientras los otros estados vieron su Subida. subida en marzo, nosotros no lo estamos viendo hasta ahorita. Y yo creo que solo para el bien del rebaño y solo para la seguridad de todos, vamos a mantenernos en servicios en líneas meramente. Y ya cuando vemos los números bajar, empezar a tomar pasos otra vez para reunificarnos. Pero por ahora creo que es lo más seguro para la congregación. Y eso es mi deseo, Cristian, de veras, es que es lo mejor para la congregación. Créeme, yo me entristezco y me deprimo predicando a un cuarto vacío y no viendo sus caras y no conviviendo con ustedes. Yo vivo por los domingos de estar con los hermanos y puedes llegar, yo he tenido días donde yo estoy un poco decaído, y wow, pero, hablar con la cámara. pero otra vez se trata de qué es lo mejor para el rebaño y eso es lo que tenemos que hacer. Así es, sí. No se olviden de compartir este video con que ustedes vean conveniente y enviarnos sus preguntas, ya sea por mensajes internos y déjanos saber qué inquietudes tienen, qué quisieran aprender o qué quisieran saber para que nosotros podamos preparar dar una presentación apropiada a sus preguntas y darles el tiempo que necesitan. Bueno, cuídense mucho, un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Que Dios le bendiga, Calvario. Hasta luego.